La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Joana Ulis. Así es, agradecida del Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir la palabra del Señor y crecer en su conocimiento. Usted sabe que siempre es grato compartir un programa con usted. Ok. Y gracias le damos al Señor, bueno, pidiéndole prestado este material humano al mundo, a las mujeres, ¿verdad? Sí, así es. A las mujeres que está en nuestra hermana Joana y con nuestra hermana Wendy Jiménez, de verdad que sí. Agradecido estamos del Señor. Nuestro hermano Carlos brilla por su ausencia una vez más en el programa. Pero nada, nosotros estaremos por acá. Y el tema que tenemos para el día de hoy, libre acceso al trono de la gracia. Ese es el tema, libre acceso al trono o libre entrada al trono de la gracia, que para que la gente lo entienda más fácil. Libre entrada al trono de la gracia. Y el texto sede está en Hebreos 4, 16, ¿verdad? Exactamente. Ahí es el texto que estaremos hablando y estaremos en unos instantes hablando con relación a este tema tan importante. Pero antes queremos felicitar a la Iglesia de Dios en la Profecía en Quisqueya, en el Sánchez Quisqueya tuvo un concierto exitoso, muchas personas estuvieron allí. De verdad, vayan nuestros saludos para las personas de nuestra hermana pastora Lidia de Olio y el pastor también, Aquilino, que estuvieron en un concierto allí y muchas personas estuvieron por allá. Queremos informarles que nosotros tenemos los días domingos nuestro culto a partir de las 9 de la mañana, que iniciamos con lo que es la escuela bíblica. La escuela bíblica, 9 de la mañana inicia y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Así que ya usted sabe, los días martes, verdades bíblicas, a partir de las 7 de la noche, los días jueves, a partir de las 7 de la noche tenemos culto. Y los sábados, los jóvenes 6:30 de la tarde. Los jóvenes 6:30 de la tarde también están los sábados. Así que ya ustedes saben, recordándole que Mundo Cristiano por televisión, Mundo Cristiano por televisión y radio, y también porque estamos en Ismavisión a las 5:30 de la tarde. Todos los días usted puede sintonizarnos a las 5:30 de la tarde, 54, a través de la cablera Aster, toda la región este, y también Blue Telecom, a través de Punta Cana y Bávaro. Y los sábados a través de Estamos Caña TV y también a través de Ismavisión. O sea que por todas las vías estamos, Joana. Yo siempre he estado en los programas con usted y nunca me he aprendido nada. Todos esos programas. Sí, y también estamos a través de Mundo Cristiano IDP, que es la plataforma ahí sí de yo YouTube. lo puedo ayudar. Ok, exacto. Entonces ya ustedes saben, todas esas vías de acceso, nosotros estamos por ahí. El tema interesante, hemos estado hablando durante todo este mes de la gracia. Así es. Joana, y en el día de hoy estaremos hablando sobre el libre acceso o libre entrada a la gracia, al trono de la gracia. Libre entrada al trono de la gracia. Y déjame decirte, Joana, a modo de introducción, tú sabes que la libertad tiene un precio, tiene un costo en todo el sentido. En todos los aspectos. Tiene un costo. De hecho, si vamos a la historia de nuestra nación, para que Alto fuéramos costo. libres e independientes también tuvo un costo. Pues claro, Se tuvieron que preparar muchísimos dirigentes, Sí. muchísimas personas para que podamos tener hoy la independencia. Entonces, Ciertamente. todo para ser libres necesitamos Cierto. pagar el precio. Pagar el precio. Esos jóvenes como Francisco Rosario Sánchez Así fue es. fusilado. Francisco Rosario, el mismo Mella, Matías Ramón Mella, todos ellos tuvieron que pagar un alto precio. Así es. Duarte desterrado de su patria y muerto y fallece, ¿verdad?, de tuberculosis en Venezuela, alejado y cómo De su sacrificó el patrimonio familiar para lograr todo esto. Tiene un costo. Así es. Y ellos son mencionados obviamente como los padres, pero
más abajo claro, hay muchísimos, otros. muchísimos que estuvieron al frente y dieron su vida por esa libertad. Así, por Pagaron eso. el precio. Pagaron el precio. Entonces, si ejemplo, vamos a, ejemplo, el Estadio Francisco Micheli, tú quieres tener libre acceso a un juego de estos en la temporada de invierno, si tú no tienes, ¿verdad?, una entrada Sí. que te dé libre que llegues a acceso, tiempo. no podrás No puedes entrar. entrar. Entonces, ahí donde está el detalle. Si nos vamos ahora entonces, a modo de introducción, estamos Sí. haciendo esto. Entramos al tema que tenemos en el día de hoy, el libre entrada al trono de la Así gracia, Joana. Y verlo así, de esa introducción que pudimos hacer, de ese costo y entender que no lo pagamos nosotros, No. sino alguien más lo pagó, que fue un costo mucho mayor de Muy lo que elevado. nosotros podíamos imaginar. Eso debe de darnos a entender el valor que es poder acercarnos confiadamente ante ese trono de la gracia. Así es, no teníamos posibilidad de No. poder pagar ese precio No. para entrar a esa, ¿verdad?, a ese trono de gracia. Y cuando la palabra del Señor, y hablamos de trono, el trono simboliza poder, Exactamente, autoridad. autoridad. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de esa simpatía, empatía que tiene, ¿verdad? Esa es la idea que se quiere transmitir aquí, ya que esa persona de Jesús Exacto. se encarnó, se hizo hombre, porque uno de los requerimientos de un sacerdote Sí. era que tenía que ser hombre. Exactamente. Sí, tenía que ser hombre, entonces por eso se hizo hombre. Sí. Al hacerse hombre, entonces pudo entonces representarnos, y ahí es que entramos, y de hecho podemos verlo en el 2:18. Y si tú puedes, lo tienes allá. Ahí. Capítulo 2, versículo 18 dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Eso lo dice Hebreos 2, versículo 18. Sí, no ahí había, o sea, tenía que tener esas cualidades. Exactamente, no había otra forma. De hecho, si vamos al contexto de cómo era el sacerdote, qué tenía que hacer, cuáles eran las cosas que tenía que cumplir y cómo debía de presentarse, era un hombre. Era un hombre, tenía que ser un hombre, y la razón por la cual entonces nosotros perdemos ese libre acceso, porque al principio teníamos un acceso o libre entrada. Dicho sea de paso, la Biblia refiere en el libro de Génesis cómo Adán se comunicaba con el Señor. Exactamente. Esa facilidad tenía, de verdad. Esas instrucciones de lo que debías de hacer. Y De él primera decía, mano. Exactamente, que no tenía que venir de otra parte, sino como esa libertad de poder hablar con el Dios creador. Exactamente, pero en Génesis 3 ocurrió algo. Así es. Entra el pecado y hace una separación que Dios tiene que poner, inclusive, desaloja al hombre del huerto. Y no solamente que lo desaloja, sino que pone guardianes, ángeles guardianes, para que no pudiese encontrar Para el que no camino de tuviera regreso. acceso. Exactamente. Entonces ahora el hombre tiene que tener, para poder tener no tiene libre acceso. De hecho, tiene que estar de lejos. No puede tener, de hecho, cuando se le dio la ley, los 10 mandamientos al pueblo, fíjate que el único que estaba cerca, de verdad, a cierta distancia, era Moisés y Aarón, pero los demás estaban totalmente alejados y le fueron instrucciones específicas que se le dieron para que no vayan, porque el que se acercase vamos a decir, a la medida que Dios había, vamos a decir, deslindado, iba a morir fulminantemente. Así Dicho, es. tú recuerdas lo que pasó con Usa. Por una buena intención, mira lo que llevó, porque no era la orden o lo que se había establecido que él debía de hacer, Él estaba aunque tenía buena intención. una intención, pero estaba, vamos a decir, impuro sacerdotalmente. Exactamente, no estaba preparado, no reunía las condiciones que se requería para que él tocara el arca. El arca que representaba la presencia del manifiesta Señor, del Señor. exactamente. Entonces, fíjate cómo ahora entonces vemos que el Señor hace una declaración importante allí, y que dice que nos está invitando, Joana, Así es. a que nos acerquemos. Confiadamente. Y cuando hablamos de esa confianza, es como esa libertad que yo te brindo de que tú tengas acceso. Sí,
Porque el sacerdote no se acercaba confiadamente. para nada. Se acercaba asustadamente. Exactamente. Porque inclusive con una campana, con ciertos tipos de... Porque sabía que humanamente no se podía cumplir todo y él tenía que presentar ese sacrificio para cubrir esos pecados que sabía que el ser humano iba a volver a cometer. Estaba como ese temor de que qué estaré pensando, que puede faltar, que puede fallar ahí dentro. Exactamente. Y ahí entonces vemos cuando el libro de Hebreos nos habla y de qué Un manera. excelente libro. Excelente, Sí. excelente. Ahí nos muestra a Jesús como ese gran sumo sacerdote, de entender que en Él y por Él es que se cubre todo ese método que se tenía que cumplir, ese requerimiento, ya en Cristo se cumple y hoy tenemos esa libertad. Claro que sí, y podemos leerlo allí, Joana, el 14 y el 16 para entrar. Ok, yo tengo otra versión, por eso ustedes pueden escucharlo un poco diferente. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecer de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ciertamente. Y ahí muestra a Jesús que Él, siendo hombre sin pecado, o sea, que en Él se cubre todo eso y nos invita a acérquese confiadamente. Confiadamente. Entonces, estábamos separados, como dijéramos al Así es. principio, por el pecado que comete Adán en el huerto, ¿verdad? Entonces hay una separación entre Dios y los hombres. Dios no puede mezclarse con el pecado. Hay algo que se debe de hacer allí. Entonces, inmediatamente en el 3:15 de Génesis, Él promete que iba a venir un libertador, ¿verdad? Y se va ampliando ese enfoque, ¿verdad? Ese lente se va cambiando. Cuando tú fuiste, ¿verdad?, a la óptica, Sí. te pusieron un lente, ¿verdad? Sí, aquí ve. Después, Dice, después te lo cambiaron. graduando. Y de ahí va graduando. Bueno, de esa misma manera, Dios fue cambiando el lente hasta llevarnos más claro, hasta ver la forma de quién iba a ser ese Salvador que iba a venir y nos iba a ayudar a tener ese libre acceso, esa libre entrada al trono de la gracia, y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Poniendo el texto en su contexto, recuerden que el libro, la carta a los Hebreos, se entiende que fue escrita como a personas que estaban en Roma. Los de Roma, porque personas estaban en Roma, porque se entiende que en las salutaciones finales de Hebreo 13 dice: los de Italia os saludan. Se entiende como que los de Italia os saludan, se entiende que estaba, pero no vamos a tomar esto como un sí dogmáticamente, quizás pueda que sí, pero se estaba hablando de un grupo de personas, de judíos, que habían abrazado el cristianismo y que nuevamente estaban sintiendo la tentación de regresar al judaísmo. Exactamente. Lo que está pasando hoy, Sí, Joana. eso le iba a mencionar, que ahora estamos Hay una volviendo moda. para atrás, Sí. sí, y debemos de llamarlo moda, porque como que empieza aquí, sigue, Sí, y sí. ahí está el desconocimiento de las escrituras. Ciertamente, entonces ese grupo de personas que estaba tratando de volver al judaísmo, entonces el escritor de Hebreos hace ese contraste Y de la puntual. persona de Jesús, ¿verdad? Sí, ese lenguaje que es figurativo del Antiguo Testamento, entonces se lo está haciendo ver de cuál era la idea de cada una de esas sombras que estaba apuntando a la realidad de Jesús. Y es Exactamente. por eso que Hebreo habla de una manera tan hermosa y tan puntual. Y por eso repite tantas veces Jesús, el gran sumo sacerdote, o sea, por encima de todos. Ya ustedes Exacto. no tienen que vivir de base a esos sacrificios, sino miren a Jesús. O sea, en Jesús ya se cumplió todo esto, ahora acérquense ustedes confiadamente y vivan como esa plenitud de la vida de Cristo. Así es. Hay algo que veo aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Fíjate, un gran sumo sacerdote, fíjate esa Más redundancia elevado, que sí. hace, ¿verdad? Y eso nos da a entender la importancia de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Si nosotros hacemos un análisis, que traspasó los cielos, Joana, el traspasar los cielos, estamos hablando que no está sujeto a tiempo,
porque el sistema solar, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el nombre de este microscopio, ¿cómo es? Lo que se usa para ver los satélites. Telescopio. El telescopio. Ok. ¿Verdad? Salió de ahí. Ajá. Fíjate que tú puedes ver cuál es el planeta más lejano en el sistema solar. Estamos hablando, y estamos hablando que Jesús Traspasó todo eso. O sea, óigame, estamos hablando O sea, de ahí se nota la grandeza de Dios y que fue Dios mismo que descendió a los cielos y así se es. hizo hombre. Así es. Eso como que debe de conmovernos, yo no sé, como de causar algo en nosotros, de Claro. entender que fue el mismo Dios que vino a cumplir, a hacerse hombre para que hoy podamos tener ese acceso. Exactamente. Y retengamos nuestra profesión. Que retener algo es más que tener. Sí, es como Aferrarte. conservar y mantener. Exactamente, Sí. nuestra profesión, lo que ustedes ya creyeron de que Jesús sí, ¿cómo es que yo no sé si tú has hecho esa pregunta, ¿cómo es que que Jesús murió hace 2000 años y que yo cuando muera, luego voy a tener voy a estar en la presencia del Señor porque yo creí en Jesús? Oye, como que eso Sí, te a veces remenea. despierta eso, pero te trae la tranquilidad de entender que hubo alguien que ocupó ese lugar y que te da esa salvación que tú no merecías y te la brinda. Eso como que te da esa paz que tú necesitas. Si escuchaba una persona predicar y decir que él era un delincuente y decía, Jesús murió por mí, y los demás se burlaban de él. Él decía, no, es que yo simplemente me puedo estremecer porque hubo alguien que murió por mí. Ese Jesús es el mismo Dios que pensó en mí. Entonces eso como que debe de causar esa inquietud de nosotros de entender que ese sacrificio ha valido la pena. Claro que sí, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se está refiriendo Ahí está a diciendo Dios, como que al hombre. entiende lo que pasa al hombre, en la humanidad, en el cuerpo. Según nuestra semejanza, no con el bagaje, como te dijera, fuera del aire de pecaminoso que tenemos nosotros. Cuando hablamos de bagaje, ese conjunto de conocimiento y experiencia Sí. que a lo largo de toda la vida nosotros hemos abrazado pecaminosamente de mentiras y, como dice la palabra del Señor, como tú piensas dentro de ti, así tú eres, va a obrar según lo que tú hayas abrazado. Aquí lo que está haciendo la referencia, vamos a decir, quizás es como Adán antes de pecar. Ok. Esa semejanza a esa humanidad antes de pecar. Recuerda que Romanos 5, el capítulo 5 dice que Jesús es el segundo Así Adán. El primero nos llevó al hoyo de la esclavitud del Estamos pecado. aquí. Pero el segundo es el que nos liberta, nos da esa posibilidad de salir de ese lodo cenagoso. Y entender que no fue un plan B que el Señor tuvo, No, no. sino que desde el principio Desde el Él ya había principio. contemplado Todo todo eso. lo que iba a acontecer y cómo Él iba a enviar a su Hijo para que muriera por nosotros y que hoy podamos tener esa salvación mediante su gracia. Así es, y muchos hacen la pregunta, Yana, ¿cómo es posible? Y Dios, y Jesús pudo haber sido tentado, sí lo dice la palabra del Señor, Sí. que Él fue tentado, pero es que dice la palabra en Santiago, que de nuestra concupiscencia, espérate, antes de que te vayas tan rápido, tienes que ver el contexto de que, cómo Santiago, de qué manera lo está diciendo. Exactamente. Cuando él está haciendo referencia, cuando uno de ustedes sea tentado, no diga que es por Dios. No, por causa de Dios. Porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Así es. O sea, porque Jesús sí fue tentado como hombre, porque recuerda, tenía las dos condiciones. Exactamente. Como 100% hombre, 100% Dios. Como hombre fue tentado, recuerde, Mateo lo fue tentado como en el desierto, lo dice el libro de Mateo, por el mismo Satanás. O sea que lo podemos ver en la palabra del Señor, que sí, Jesús fue tentado. Entonces a veces caemos en el asunto de la mentira de decir, Jesús no pecó porque él pudiendo haber pecado, no pecó. No tenía Eso posibilidad de hacer. no tenía posibilidad. de No, porque él era Dios. Dios y no posibilidad Y yo de creo que uno de los puntos que tenemos los seres humanos es querer comparar a Dios con nosotros, desde nuestro punto. Desde nuestro punto de vista, así Y es. por eso es que no podemos como acercarnos libremente al Señor por entender como que Él es como nosotros y no es como nosotros. Así es, así es. Y el 16 ahí dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso Así por es. las dificultades, todo lo que pasa conmigo, qué es lo Sí. que yo estoy... las Esta cosas que versión están- dice, para hallar gracia que nos ayude en los momentos que más la que necesitamos. más la necesito. Esos medios de gracia que el Señor utiliza Ujú. para que nosotros nos acerquemos, pero ya habiendo reconocido a Jesús como nuestro Salvador, ya Él siendo nuestro intermediario entre el Padre. Así es, y eso logra Jesús, esa posibilidad de el libre acceso, Exacto. la libre entrada nuestra al trono de la gracia cuando muere en la cruz del Calvario. Lo podemos ver en el libro de Mateo, Mateo capítulo, el capítulo 27, el 50 y el 51. Y déjame decirte, ejemplo, según el historiador Josefo, el templo tenía unos 18 metros de altura, Joana. Estamos hablando de una altura inmensa. Sí. Y un grosor, el velo, de unos 10 centímetros. Dice el historiador Claudio Josefo que 2 caballos estirando de uno del otro y no era imposible rasgar, romper el velo. Y eso pasó. Mateo. Mateo capítulo 27, el versículo 50 y 51, cuando Jesús ya entrega su espíritu, que es lo que Dice, sucede. entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Ujú. Ahí vemos, y uno lo ve en el Antiguo Testamento, la construcción de este templo, todas las telas, cómo se utilizaba, cuál era el color, cuáles eran las medidas exactas. Así es. Todo lo que se tenía que hacer, todo ese proceso, y ver cómo en Cristo, cuando ya Él le encomienda, entrega su espíritu, ese velo es rasgado. Ese velo es rasgado en 2 para dando a denotar el libre acceso que tenemos. Exactamente. Dicho sea de paso, Hebreo me parece 7, 26 y 27. Ahí mismo te da esta misma toma lo que pasa en la persona de Cristo, que cuando dice que el velo es el 7, 26 y 27, lo tienes allá. Sí, Hebreos 7, Ujú, el 26. al 27 dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados, de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley asigna como su sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Así es, en debilidad vino nuestro Señor. Así Cuando es. hablo de debilidad con relación a limitaciones físicas, Exacto. en ese sentido, y fíjate qué pasó. Y Él, como aquí ya se rompe esa división, ya Exacto. tenemos libre acceso por medio de Cristo al trono de la gracia, Johanna. Y eso es algo importante. Ahora, Exactamente. esa privilegio que nosotros tenemos, ¿de qué manera, qué uso le estamos dando? Esa sería la pregunta. Yo creo que el principal problema es que no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido la función de Cristo como mediador, como sumo sacerdote, y creo que no estamos dándole ese valor necesario para entender que tenemos ese libre acceso. Si hemos entendido el Evangelio, entender cuán valioso, cuán importante fue obtener esa libertad, ese acceso, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene Cristo y se hace hombre para poder salvarnos. Y como dice este verso, a nosotros era que nos convenía que viniera santo y irreprochable alguien para que presentara sacrificio una vez y para siempre, para siempre. que hoy podamos tener esa libertad. Claro que sí, y como le dijera, y tener la posibilidad, como le dijera el mismo Señor Jesucristo a la mujer samaritana, que llegará el día de que ni en este monte ni en el templo se va a adorar, en todos los lugares va a haber. Exactamente. De hecho, Con esa libertad. con esa libertad, libre acceso, Johanna. Y por eso usted, amigo, está en una condición. ¿Cuál es la condición que se encuentra? Es una Está condición separado. carnal, separado, así es. Y en ese momento que si te encuentras, mueres o viene el Señor en las condiciones que estás, lamentablemente es condenación eterna lo que te espera.
pero tiene posibilidad Así es. de poder venir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Y Él es misericordioso, Así es. ¿verdad? Y grande, es un misericordia que te puede perdonar, te Así va a es. perdonar de sus pecados. Y así tendrás libertad, libre acceso a la gracia del Señor. Y que, ay, que yo no puedo porque tengo esta tal cosa. Dice que nosotros tenemos la posibilidad de ir y presentarnos al trono de la gracia. Y vamos a encontrar oportuno socorro en esa debilidad, en esa Exactamente, dificultad. exacto. Entonces, queremos brindarte a nuestro Señor Exactamente. Jesucristo. Que te arrepienta, que venga a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Para que puedas encontrar oportuno socorro. Así es, esa es la invitación que podemos hacer. Te presentamos a Jesús. Así es. Así que libre entrada al trono de la gracia. Ese fue el tema para el día de hoy. Mañana un tema tan interesante como este, los caballeros van a tener. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,